va a estar basado en el libro de Romanos, ¿sí? Sin embargo, leímos el libro de Génesis en el tema de la circuncisión como pacto. Para tratar de ilustrar, vamos a decirlo de esta manera, para tratar de ilustrar lo que es la gracia, lo que es la salvación y lo que es la obra plena y completa de redención que hizo Jesucristo para cada uno de nosotros como creyentes. Amén. En el libro de Génesis, donde leyó nuestro hermano, donde todos leímos, nos habla acerca de un pacto que Dios estaba estableciendo con qué persona específicamente. Abraham, ¿verdad que sí? ¿Cuál fue el pacto que Dios había hecho con Abraham? Bueno, el pacto que Dios había hecho con Abraham era que lo iba a multiplicar, que le iba a dar una descendencia, ¿sí? Que le iba a entregar una tierra por heredad. Pero hay un punto importante que es el que vamos a tratar de tomar de allí para después analizarlo. Y es la parte donde el Señor le dice que, vamos a leerlo, versículo 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, y tus generaciones por pacto perpetuo para ser ¿qué? Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Qué sucede? Algo que explica el apóstol Pablo en el libro de Romanos es que Dios hace un pacto con Abraham y la ley que viene 400 años después no invalida el pacto. ¿En qué sentido no invalida el pacto? En el sentido de la promesa, ¿sí? Una promesa que Dios le estaba haciendo a Abraham, una promesa que ya Dios había hecho con Abraham, que en su simiente, que en su descendencia serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Ese pacto que Dios hace con Abraham, el pacto que viene 400 años después de la ley, no puede invalidarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces este pacto que vino 400 años después fue simplemente, vamos a decirlo así, una añadidura. Fue añadida, dice la palabra, a causa de los pecados, ¿verdad que sí? Ahora, se supone que si esta ley, que es la que llamamos la ley mosaica, la ley que Dios dio a través de Moisés, si esta ley fue dada por ordenanza o por dirección de Dios, entonces toda persona circuncidada, nacida de Abraham, se suponía que entraba a cumplir esa ley, ¿sí? Vamos a tomar el versículo para, tal vez no me estoy dando a explicar, para entender. Lo que estoy queriendo decir es que si el pacto que Dios estaba haciendo con ellos era que Él iba a ser su Dios, que iba a ser el Dios de su descendencia, se suponía que si ese Dios estaba dando una ley al pueblo, se suponía que el pueblo tenía que cumplirla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la circuncisión como sello, como señal, estaba obligando de alguna manera a que todos los descendientes que vinieran de Abraham y que aceptaran el pacto de la circuncisión tenían que ser obedientes a la voluntad de ese Dios. ¿Sí? Yo seré su Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué sucede? Todavía el pueblo como tal no existía. Era simplemente Abraham. Hasta este momento simplemente existía Abraham. Cuando Dios hace este pacto, ni siquiera Isaac había nacido todavía. ¿Sí? Quiere decir que el plan para Israel como pueblo era oscuro, ni siquiera Israel existía, vamos a decirlo de esta manera, porque todavía ni siquiera había nacido Jacob, todavía Dios no había hecho ese cambio de nombre que Dios le hizo a Jacob después cuando lucha con el ángel, y usted sabe todo el panorama que ahí va. O sea, quiere decir
que la ley como tal, para el pueblo como tal, todavía no existía, porque tal pueblo todavía no existía tampoco, ¿sí? Pero Dios, vamos a decirlo así, dándole a entender a Abraham que de él nacería una gran nación y que de él saldría un gran pueblo y que el Señor les bendeciría y que el Señor les guardaría, hace un pacto. ¿Cuál es ese pacto? El pacto es la circuncisión en la carne de ellos, ¿sí? Para que ellos entendieran que ellos eran pertenencia de Dios. Por supuesto, luego al venir la ley, como Pablo dice, no invalidó el pacto que Dios hizo al principio. ¿Por qué no invalidó el pacto? Nosotros entendemos que no invalidó el pacto porque nosotros vemos que todos los que fueron salvos posteriormente no fueron personas que fueron justificadas por la ley. Porque aunque fueron justos, que fueron santos, que vivieron la vida conforme a lo que Dios le mandó, sin embargo cometieron graves delitos, graves errores contra la ley, y sin embargo fueron salvos. Fueron salvos, ¿por qué fueron salvos? Por el pacto hecho con Abraham, ¿sí? Por medio de la fe en un Mesías, en alguien en que, vamos a decirlo así, sería bendecida todas las naciones de la tierra. Pacto hecho por Dios, no solamente con Abraham, sino antes de Abraham. Cuando el hombre peca, el Señor le dice a la mujer: de ti nacerá uno que le pisará la cabeza a la serpiente. Ella te hirió en el calcañal, pero este descendiente, y le dice: tú le herirás la cabeza, hablando de la descendencia que vendría de la mujer, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces entendemos que no es que Dios está dando un pacto de la ley para después invalidarlo o para después abolirlo o pisotearlo. No, en ninguna manera. Sin embargo, nosotros entendemos esto ahora después que hemos leído la palabra, hemos leído lo que el apóstol Pablo nos habla. Entendemos que la ley fue imposible que fuera cumplida completa en su totalidad, ¿sí? Diciendo que la ley no pudo ser cumplida en su totalidad, entonces entendemos que todos aquellos que en el periodo de la ley fueron salvos, no fueron salvos por la justicia de la ley, sino fueron justificados de otra manera. Yo sé que este tema es un poco controversial en el sentido de que hoy en día se han levantado muchos grupos con las raíces hebreas y créanme que estos grupos están tomando fuerza dentro de cantidades de iglesias y entre ellas muchas iglesias pentecostales. No estoy diciendo de algunos que, vamos a decirlo así, que en cierta forma son sanos en su apreciación. Estoy hablando de algunos que están llevando a la iglesia a judaizar completamente, ¿sí? Por no entender con claridad lo que fue el pacto de la ley, que aunque entra a la descendencia de Abraham, estuvo aparte, que es lo que Pablo trata de hacer, separación entre el pacto que Dios hizo con Abraham y el pacto que 400 años después viene por medio de la ley. ¿Qué promesas había detrás del pacto que Dios estaba haciendo 400 años después? Bueno, podemos leerlo en Deuteronomio: te bendeciré si lo cumple. Pero ¿a quién se estaba refiriendo Dios en particular? Específicamente se estaba refiriendo a Israel: si tú guardas mis mandamientos, los cumples, yo te bendeciré, te haré próspero, te daré esto, te daré aquello, te pondré sobre las demás naciones. Pero si no cumples mi pacto, entonces yo haré esto y te destruiré y seré tu enemigo y seré... O sea que es un pacto que Dios está haciendo con la nación que viene saliendo de tierras de Egipto. Un pacto, vamos a decirlo así, que tenía que ver, vamos a decirlo así, con la estadía de ellos en la tierra que Dios les estaba prometiendo, mi hermano Joan. De esa manera radicaba en Dios sacarlo de esa tierra. O sea, exactamente. Tanto era el pacto de Dios con ellos, inclusive a la nueva tierra, que para uno de sus pecados, vamos a decir, las consecuencias sería sacarlo inclusive de ahí. De esa misma tierra que le estaba dando, exactamente. Entonces,
Cuando nosotros vemos el propósito de la ley, el propósito de este pacto que tiene que ver con la ley, significa que la ley no afectaría el pacto que se estaba haciendo con Abraham 400 años antes. Bueno, en cierta forma no. ¿Por qué digo en cierta forma no? Porque sucede algo. El pacto que Dios estaba haciendo con ellos 400 años antes decía, lo acabamos de leer, ¿para hacer qué? Para hacer tú qué, vuestro qué, vuestro Dios por todas las generaciones. Quiere decir que la circuncisión simplemente era una señal que tenía que ver con el Dios que ellos iban a tener. Recuérdese que las naciones de aquellos tiempos es muy diferente a las naciones de este tiempo. Las naciones en este tiempo tienen una bandera, tienen un gobierno, tienen un pensamiento, y bueno, y muchas tienen sus ciertas deidades, pero las deidades no están por encima del gobierno. Hoy en día en los gobiernos secularizados, aunque los gobiernos crean en algún Dios o crean de alguna manera en alguna religión, nunca pueden poner ni la religión, o no deberían, pasa en algunos casos, pero no ponen la religión ni los dioses por encima de sus propias leyes seculares, ¿sí? Porque hay una división del Estado y la religión en nuestro tiempo, en el tiempo del secularismo que estamos viviendo, ¿sí? Pero en aquel tiempo era muy diferente. En aquel tiempo, cuando se levantaba una casta, cuando se levantaba una nación, cuando se levantaba una familia, cuando se levantaba cualquier grupo, por lo general este grupo estaba respaldado por alguna deidad. ¿Sí? Gracias. Este grupo estaba, vamos a decirlo así, su bandera era un Dios. Bueno, en este caso, lo que Dios le está diciendo a Israel es: yo voy a ser tu Dios. Y el pacto que va a haber entre tu descendencia y entre mi persona va a ser el siguiente: va a ser la circuncisión. O sea, la circuncisión, que era simplemente una señal, en este caso, de un pacto ya hecho, una señal de un pacto ya hecho, ¿sí? En el que Dios sería su Dios. ¿En qué podía afectar entonces la ley al pueblo? Bueno, quiere decir que si alguna persona tomaba la decisión de no cumplir la ley por rebeldía y decía: yo no quiero esa ley, y yo no quiero guardar esa ley, y yo no voy a circuncidar a mis hijos, y yo no voy a guardar el sábado, y yo no voy a hacer nada de lo que me está mandando la ley allí, sí afectaba aún la promesa que había sido hecha 400 años atrás, porque esta persona estaba negándose a que ese Dios de Abraham fuera su Dios. ¿Entendemos? Comprendemos pues lo que estoy queriendo decir. O sea, ¿cómo no afectaba? Estamos poniendo un caso muy relevante, muy importante. El hombre al que Dios le dice que fue hecho conforme al corazón de Dios, David. Óigase, no estamos hablando de cualquier rey, estamos hablando de uno de los personajes más importantes de la historia del pueblo de Israel. Estamos hablando de David, en quien se hace la promesa, a quien Dios dice: te daré la llave, ninguno cierra lo que tú abres, ninguno abre lo que tú cierras. O sea, donde descansan las promesas de un reino eterno, de un gobierno eterno. Estamos hablando de David. Sin embargo, hay un versículo bíblico al que yo siempre hago referencia cuando estoy tocando este punto, que es cuando David peca contra Dios. Cuando David, muy a pesar de que fuera el rey, porque algunas personas intentan tomarlo de esa manera y dicen: no, lo que pasa es que David era el rey. Bueno, para los reyes también había leyes. Porque cuando yo digo, aunque era el rey, es verdad, puesto por Dios, sí, vamos a decir por eso que la ley estaba por debajo de él. No, la ley estaba por encima del rey, ¿sí? Porque la ley era dada por Dios, y aún la ley que Dios había dado regía a los reyes también, ¿sí? Lo vemos más adelante cuando Dios, a causa del pecado del pueblo de Israel, en tiempos de Jeremías,
destituye a los reyes de la descendencia de Judá y los manda a una tierra, a la tierra de Babilonia. ¿Sí? Quiere decir que entonces el no apegarse a las leyes sí traía una consecuencia. Entonces, en este caso, nosotros vemos que David peca. ¿Cómo peca? Número uno, le quita la esposa adultera, le quita la esposa a uno de sus soldados. Número dos, intenta, después que sabe que la mujer está embarazada, intenta que este niño sea pasado por hijo de su soldado. Número tres, comete asesinato. Manda a matar a aquella persona sin ningún delito, sin ningún problema con el rey, manda a matarlo. O sea que los pecados que cometió David fueron terribles delante de la presencia de Dios. David comete estos pecados y aparentemente todos estos pecados quedan debajo de la mesa, son, vamos a decirlo así, se esconden. ¿Sí? David pasa un tiempo, es verdad que cuando David escribe el Salmo dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, mi gemir todo el día, porque David explica toda su situación que él estaba viviendo internamente por causa del pecado que había cometido. Sin embargo, no, según lo que nosotros leemos, esto es por deducción, pero es una deducción clara, entendemos que todavía David no había tomado su cordero para ir delante de los sacerdotes a confesar de una forma verbal, de una forma pública su pecado, ¿verdad que no? Ahora, nosotros entendemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no se puede remitir el pecado. O sea, yo podía venir y decir, aquí está el cordero, se tomaba el cordero, se ponía la mano sobre el cordero, se confesaba el pecado y se suponía, según lo que leemos, se suponía que este cordero que estaba aquí de alguna forma recibía mi pecado, recibía la culpa de mi pecado y ese cordero moría por causa de mi pecado. Bueno, cuando dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, es que si yo hacía ese ritual y el cordero no era sacrificado, lo que yo estaba haciendo no había sido concretado, si se puede decir de esta manera. ¿Sí? O sea que la ley mandaba que el cordero fuera muerto. Entonces cuando el cordero moría, de alguna forma, no literal, pero sí una figura, su sangre, su muerte, de alguna forma pagaba por la culpa del que estaba representando, de la persona que había puesto su mano. David hasta ahora no había hecho ese proceso. Sin embargo, cuando llega el profeta Natán y empieza a hablar con David y empieza a decirle acerca de lo que todos conocemos de esa historia, le puso un ejemplo de un hombre que tenía una sola ovejita, mientras que el otro tenía tantas ovejas, tenía muchas ovejas. Este hombre que tenía muchas ovejas, le vino un caminante y él, en vez de matar una de sus ovejas, toma la oveja del vecino, se la quita, la mata. David estalla en ira, en molestia y dice, el tal es digno de muerte. Tal persona, David se va a la ley y dice, debe pagar 4 tantos. Natán le dice, ese eres tú. Y empieza a decirle, bueno, ahora no se va a apartar la espada de tu casa. Vamos a decirlo así, el castigo por la culpabilidad de lo que David había hecho. Sin embargo, hay un punto allí que no podemos pasarlo por alto. Si lo pasamos por alto, estaríamos cometiendo un grave error. Y es el que Natán le dice, tu pecado ya ha sido remitido. La pregunta es, ¿dónde estaba el sacrificio? ¿Dónde estaba el derramamiento de sangre? ¿Cómo podía haber sido remitido su pecado sin el debido proceso de la ley? La pregunta es, ¿cómo fue remitido su pecado? ¿Por qué? Pero muy a pesar de que yo, mi hermano Will,
por la fe en Cristo. Su sangre no había sido derramada todavía, pero su sangre es tan poderosa que cubrió los pecados pasados, presente y futuro. Dice que se ofreció mediante el Espíritu eterno. Es decir, muy a pesar de que el sacrificio fue hecho en una etapa de la historia, el sacrificio tiene un carácter eterno. Quiere decir que la sangre, que el cordero, que el sacrificio por el cual fue remitido el pecado de David fue por el de Cristo. ¿Por qué? Por su fe en aquel que había de venir, por su confianza, por su descanso en el Mesías. Fíjese, no había sacrificio todavía hecho y ya el Señor le dijo, ya tu pecado fue remitido. Algo distinto a lo que sucede a un hombre que en el periodo de Moisés está recogiendo leña en un día sábado y fue encontrado recogiendo leña en un día sábado y Moisés lo toma y dice, lo mete preso para consultar a Dios para ver qué se había de hacer con este hombre. Y entonces cuando se consulta a Dios para ver qué había de hacer con este hombre, el Señor le dice, mátalo porque violó mi ley. La pregunta es, ¿qué sucede allí? Bueno, si tomamos por lo que estamos leyendo exactamente, este hombre no estaba arrepentido de lo que había hecho. Este hombre no entendía, fue rebelde y en su rebeldía se mantuvo de pronto, no lo dice la palabra, pero de pronto preso de siempre. ¿Y por qué? Porque yo no puedo X, no sé qué era lo que estaba haciendo. Y lo cierto del caso es que el Señor dijo, tiene que morir por su pecado. Hermano, una pregunta solamente curiosa aquí. Ajá. Si él hubiera hecho el sacrificio, ese David. sacrificio que mandaba la ley, David el rey, ¿era perdonado? Según la ley. Según la ley, bueno, es que según la ley, Por lo que hizo, digo. según la ley, ese pecado en particular era de muerte. Era de muerte. ¿Qué sucede? Con los reyes por lo general se hacía una cierta excepción. Se hacía una cierta excepción porque era rey. Y se suponía que para la época el que era rey era el monarca, era el que sí, era una autoridad sobre el pueblo y él por lo general hacía lo que mejor le parecía. No debería, el ungido. No debería ser el caso en el caso del pueblo de Israel, ¿sí? Fíjate que aún a David siendo el rey, Dios le manda el profeta. Y no solamente le manda el profeta, sino que lo sentencia. ¿Cuál fue la sentencia? Tu hijo va a morir. ¿Cuál fue la sentencia? No se apartará la espada de tu casa. O sea que fue una sentencia fuerte. ¿Me está entendiendo? Por su propia boca. Pero lo legal. Vamos a lo legal. David tenía que morir por su pecado. Pero yo no voy a que no haya muerto, porque cantidad de reyes cometieron muchos pecados y no murieron. No estoy yendo al caso de que no haya muerto. Yo estoy tomando específicamente las palabras que dice el profeta. El profeta de parte de Dios le dice, tu pecado ha sido remitido. Entonces ahí tenemos mucho que analizar en cuanto a esto. Entonces estamos hablando de la ley como pacto que vino 400 años después, ¿verdad que sí? Y estamos hablando de la ley o de la promesa hecha a Abraham. Estamos hablando de dos cosas, de dos puntos importantes. ¿En qué influye la ley en el pacto hecho a Abraham? Ya lo dijimos, ¿verdad que sí? Si una persona decidía no apegarse a la ley, vivir contrario a la ley, esta persona estaba rebelándose contra el pacto hecho a Abraham. Estaba diciendo, Dios no es mi Dios, yo no quiero servirle a Dios. Entonces, en ese sentido, sí, el violar la ley afectaba a aquella persona que aún era nacida de la descendencia de Abraham, pero en lo que no afectaba, estamos diciendo, no afectaba el pacto en el sentido de la fe, en el sentido de que David, muy a pesar de que pecó, si violó la ley, es verdad, ofendió a Dios, es verdad, él lo hizo mal,
por su humana debilidad. Sin embargo, se arrepintió y se volvió. Entonces, ¿cuál ley cubrió a David en este caso? Bueno, la ley que cubrió a David fue la ley de la gracia, de la que vamos a hablar hoy. Y vamos al libro de Romanos. Lo va a demostrar Por la palabra en el libro de Romanos. Amén. Nosotros, a pesar de que hemos hablado en el libro de Romanos, vamos a hacer un breve repaso de lo que ya hemos hablado en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1. Luego que orar Pablo a la iglesia en el capítulo 1, 2 y 3 del libro de Romanos. ¿Cómo? La culpabilidad del ser humano, ¿verdad que sí? Nuestra culpabilidad. Somos pecadores. Lo demuestra entre los griegos, capítulo 1. Lo demuestra entre los judíos, capítulo 2. Lo demuestra en todos, capítulo 3. No hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Por la ley somos todos condenados, si se puede decir, o por la ley todos quedamos bajo condenación. Es lo que Pablo está tratando de explicarle a la iglesia. No hay justo ni uno, no hay quien entienda, todos nos hicimos inútiles a una, o sea, no hay posibilidad. Estamos, vamos a decirlo así, estamos descompuestos, estamos dañados. No hay probabilidad de que el hombre pueda llegar a Dios, ni por medio de religión, ni por medio de obras, ni por medio de nada. No hay forma que el hombre pueda llegar a Dios. Es como una máquina a la cual, vamos a poner un ejemplo. Hay máquinas que son controladas de una forma por controles remotos. Son manejadas, son manipuladas por un control remoto. Supongamos que esa máquina que está siendo controlada desde aquí a X lugar, ese aparato que está allá es afectado en la parte electrónica y no puede recibir la señal del control. ¿Qué sucede con ese aparato? ¿Qué sucede? Se convierte en inútil, no funciona, se descompone. Y el propósito para lo cual fue hecho no puede concretarse. Supongamos, hay máquinas que son mandadas al espacio, hay máquinas que son mandadas a lo profundo del agua, ¿sí? Y que son controladas por control remoto, de distintas maneras. Esa máquina tiene una función, supongamos, la máquina que mandan a lo profundo del mar, su función es investigar, su función es buscar residuos en la parte más profunda del mar. Esa es su función, ese es su propósito. Se dañó el control, no el control arriba, se dañó la máquina. El circuito electrónico que es el que recibe los pulsos electrónicos para poder moverse, se dañó, se averió, se rompió. La función que tenía eso, que había sido hecho para buscar, para analizar, para indagar allí, ya no lo va a cumplir. ¿Por qué no lo va a cumplir? Porque no recibe las órdenes de aquel que lo maneja, que lo manipula. Eso sucedió con el ser humano y es lo que Pablo está tratando. Por miles de años. Pablo está hablando aquí que por miles de años el hombre ha intentado cumplir la función a la cual Dios lo mandó y no ha podido. ¿Por qué? Porque somos pecadores. No hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno. No hay justo ni alguno. Y podríamos ir a un caso en particular. Permiso. El caso del hombre o de uno de los hombres que se habla aquí en la Biblia como uno de los más justos que ha existido, Job. El más justo, o uno de los más justos, Job. Leemos la vida de Job y nos quedamos sorprendidos muchas veces de cómo una persona que se cree que vivió en un tiempo donde todavía ni siquiera la ley de Dios había sido dada,
haya alcanzado tal grado de justicia, si se puede decir de esta manera. Hablando de él, decimos que cuando Dios se le presenta, cuando Dios llega y cuando Dios trata con él, ¿qué sucede con él? Se aborreció a sí mismo. Descubrió que estaba descompuesto. Descubrió que estaba dañado. Descubrió que su justicia era incompleta. Descubrió que no estaba bien, que necesitaba de una justicia mayor, la cual él nunca podría alcanzar por obra. Y cuando ve a Dios, le dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué está queriendo decir? Estamos hablando del hombre del que Dios mismo testifica. No has visto a hombre, no has visto a otro, que no hay otro igual como Job. Celoso, justo, nombrado por Dios como el más justo de la tierra en ese tiempo. Y sin embargo, cuando Dios se le acerca, él se da cuenta que está descompuesto, que su justicia es incompleta, que necesitaba algo más. El hombre se descompuso. Y lo que Pablo está tratando de que nosotros entendamos y que entiendan todos los lectores de Roma y todos los lectores del mundo, es que no hay justo ni a uno. No hay quien haga lo bueno, no hay posibilidades, no hay buenos cristianos aquí, no hay personas que puedan agradar a Dios por sus obras, no hay personas que puedan llegar a Dios por ser muy buenos. Eso es lo que Pablo está tratando de decir. Todos, el que se siente mejor y el que se siente peor, el que se siente justo y el que se siente pecador, todos estamos descompuestos, dañados por causa del pecado de nuestro padre Adán y Eva. Pablo sigue tratando el tema. Sin embargo, en el capítulo 3, en el versículo... Ya va, se me fue la... Sin embargo, en el capítulo 3, versículo 21, el apóstol empieza a dar algunas pistas acerca de la obra que hizo Cristo. Y dice: pero ahora aparte de ese pacto de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados únicamente, diciendo yo esa palabra, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjense que como Dios habla el término pecado como algo que pasado. Hermano, pero todavía hay mucho pecado en este mundo. Sí, pero déjeme decirle que para Dios, por mucho pecado que haya hoy en este mundo, para Dios el pecado ya es algo del pasado. Y por eso vamos hacia el futuro, en Cristo, donde todos los enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Pero en cuanto a nosotros, la iglesia, los que hemos creído en Cristo, el pecado para nosotros también es algo del pasado. No, hermano, pero yo hoy cometí un error. Amén, yo también cometo errores. Pero Juan dice que si alguno tiene pecado, tenemos a Jesucristo como abogado que está intercediendo por su propiciación, por su sangre. Él está intercediendo como sumo sacerdote por nuestros pecados ante la presencia de Dios a la diestra del Padre. Queriendo decir que entonces con esto, que cuando en el presente yo fallo, yo peco contra Dios, Jesucristo en la presencia de Dios
muestra un sacrificio eterno que se hizo no solamente por mis pecados pasados en mi tiempo, por mis pecados pasados, sino por los pecados futuros que para Dios también son como pasados. Leemos y dice: con mira de manifestar en este tiempo su justicia, no la de nosotros, porque estamos imposibilitados, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No hay justo. No fue Abraham, no fue Moisés, no fue Elías. El justo es Cristo, Dios. Y el que justifica es Dios también. ¿Dónde pues está la jactancia? Entonces queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, es decir, la ley en la que yo tengo que hacer, la ley mosaica, por la ley de obras que yo hago y por lo que hago soy justificado, no, sino por la ley de la fe, que es de la que vamos a hablar hoy ya en el capítulo 8. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esto es claro. Esto que Pablo está diciendo aquí no se va a malinterpretar, está claro. Está diciendo que aparte de la ley se manifestó la justicia, no por las obras de la ley o no por la práctica de la ley, sino que la justicia que se manifestó por medio de la fe en el justo, en Jesucristo, en su muerte, su resurrección, su sangre. Entonces, cuando creemos, cuando recibimos esa fe, cuando aceptamos que Jesucristo murió y su muerte pagó por nuestros pecados, entonces somos justificados gratuitamente. Recibimos la redención y recibimos la gracia. Continuamos.